¿Ha pensado alguna vez qué hace poderosas a algunas personas? ¿Cómo lo consiguen? Una posible razón es que la mayoría de la gente no sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, lo cual ha sido utilizado en su contra en el pasado. Un profesor estadounidense llamado Walter Pitkin escribe más de 300 páginas en su libro Breve Historia de la Estupidez Humana sobre un tema que puede parecer sencillo a primera vista, pero que es necesario analizar en profundidad. ¿Está la estupidez realmente tan extendida como se dice? Es posible que siempre estemos al borde de tomar malas decisiones sin darnos cuenta. En cada punto de inflexión importante de la historia, queda clara la diferencia entre las personas inteligentes y las que no saben mucho. Una forma útil de evitar ser estúpido que ofreció Mark Twain es permanecer callado. Es mejor parecer estúpido sin hablar que hablar y confirmar esa impresión. Pero, ¿cómo saber cuándo uno se equivoca? Corría el año 1976 cuando el académico y economista Carlos Cipolla inició una reflexión. Propuso 5 reglas sobre lo estúpida que es la gente. La primera era muy reveladora. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de cuánta gente estúpida hay a nuestro alrededor. Pero, ¿comprendemos realmente cómo esta ignorancia puede cambiar nuestras vidas? La segunda regla es aún más importante porque dice que la posibilidad de que alguien haga algo estúpido no tiene nada que ver con su personalidad o grupo social. Esto significa que todo el mundo está expuesto a este comportamiento, sea quien sea. Mira el vídeo y compártelo con tus amigos si estas ideas te hacen pensar en cómo se pueden utilizar en tu vida diaria. Además, no te olvides de contarnos lo que piensas sobre esta relación entre personas inteligentes y estúpidas a continuación. Ser estúpido es una fuerza incontrolable que no elige a quien afecta. No hay diferencia entre ricos y pobres, listos y tontos, sabios y salvajes. Cipolla tiene razón cuando dice que los estúpidos siempre hacen estupideces. Este tipo de comportamiento se denomina comportamiento destructivo en la tercera de sus reglas. Ocurre cuando los estúpidos hacen daño a otras personas sin motivo y suelen acabar peor de lo que estaban antes. La palabra latina stupidus es de donde viene la palabra estupidez. Significa estar aturdido, confuso e incapaz de moverse. Con el tiempo, se vinculó a no ser listo o lo suficientemente inteligente como para tomar buenas decisiones. Inteligencia, en cambio, procede del latín intelligentia y significa la capacidad de razonar, comprender y desenvolverse bien en el mundo. La cuarta regla de Cipolla, que apoya un punto anterior, muestra que las personas inteligentes no siempre ven cómo la estupidez puede perjudicar a los demás. Juntarse con gente estúpida es un gran error que puede llevar a cosas terribles. Las personas que se creen mentalmente superiores no son las únicas que tienen este problema de percepción. Las personas que creen saber mucho sobre las cosas pueden seguir siendo estúpidas porque no se dan cuenta de hasta qué punto las acciones tontas pueden afectar a un grupo. Esto es lo que dice Cipolla en su quinta ley. Los estúpidos son los más peligrosos. Los estúpidos actúan de forma impredecible y a menudo causan daños inimaginables. Esto es diferente de la gente mala, cuyas acciones pueden predecirse. El estudio de Cipolla divide a las personas en 4 grupos: los desafortunados, los listos, los malos y los estúpidos. Las personas desafortunadas actúan de forma que se perjudican a sí mismas, pero ayudan a los demás. Las personas inteligentes mejoran su situación y la de los demás. En cambio, las malas personas son egoístas y hacen daño a los demás para conseguir lo que quieren. Y los tontos hacen daño a los demás sin motivo o se hacen daño a sí mismos sin darse cuenta. Las personas más tontas son las más peligrosas porque no saben qué clase de personas son.
Las personas de los otros grupos tienen alguna idea de cómo son, pero los estúpidos no saben cómo afectan sus comportamientos a los demás. Esto es lo que dice Cipolla. La habilidad y la estupidez no deben verse como absolutos, sino como rangos. Depende de la situación, una persona puede ser inteligente y mala al mismo tiempo, o puede ser mala y estúpida a la vez. Lo que realmente importa a la hora de decidir lo estúpida que es una acción es cómo resulta, no la intención de la persona que la realiza. Cualquier cosa que no haga daño a nadie no puede calificarse de estúpida, aunque parezca una tontería. Esta es la diferencia entre un comportamiento extraño, que puede no ser perjudicial, y un comportamiento perjudicial que realmente hace daño a los demás. Algo ilógico puede ser muy inteligente, y algo serio y lógico puede ser muy estúpido. El libro de Giancarlo Libradi, El poder de la estupidez, se basa en las ideas de Cipolla, al analizar cómo afecta la estupidez a la sociedad y cómo puede cambiar en cualquier momento. Además, Libradi afirma que, independientemente de cómo nos veamos a nosotros mismos, todos somos más estúpidos de lo que creemos. El hecho de que todos cometamos errores y vivamos en un mundo caótico demuestra que nadie es inmune a actuar de forma extraña. Cipolla afirma que considerar los defectos de los demás como propios puede ser un signo de maldad. Cree que la gente es realmente estúpida cuando piensa que los demás son estúpidos y nunca ve que ellos mismos lo son. Libradi está de acuerdo con este punto de vista y dice que la verdadera estupidez es no aceptar que todos somos estúpidos de alguna manera. Es importante conocer nuestros propios límites. Reconocer que la lógica tiene límites, especialmente cuando se trata de nosotros mismos, es un paso necesario para comprender cómo funcionamos y decidimos qué hacer. Además, Libradi afirma que la estupidez de muchas personas juntas suele ser mucho más peligrosa que la estupidez de muchos individuos solos. Para hacer mejor las cosas, la inteligencia debe planificarse y coordinarse. La estupidez, en cambio, se propaga más rápida y fácilmente y puede convertirse en una fuerza imparable y arrolladora. Según Libradi, ser terco es un signo claro de ser estúpido. El apego obstinado a las apariencias se produce cuando no queremos cambiar de opinión ni admitir que estábamos equivocados, aunque haya muchas pruebas de lo contrario. Esto hace que el daño causado por la estupidez sea aún peor. Buscas constantemente un significado y te fijas en tu propia apariencia. Son signos de comportamiento estúpido, lo que apoya la idea de que es más difícil admitir que te equivocaste después de tomar una decisión, que seguir creyendo que tenías razón todo el tiempo. Leon Festinger fue un psicólogo que estudió esta idea de no querer cambiar aunque haya pruebas para hacerlo. Ideó la teoría de la disonancia cognitiva. Festinger afirma que tener opiniones contrarias entre sí hace que la gente se sienta mal, y, para librarse de ese mal sentimiento, suele buscar razones para aferrarse a sus opiniones, aunque esas razones sean irracionales. La inestabilidad dentro de la mente hace que la gente actúe de este modo como defensa psíquica contra el malestar que provoca. Por ejemplo, muchas personas que apoyan a un partido político, pero empiezan a simpatizar con las ideas de otro partido, no cambian de opinión, sino que buscan razones que respalden su lealtad original. Cuando se utilizan argumentos complejos para respaldar ideas irracionales, puede parecer que tienen sentido. Muchas creencias antiguas, incluso las que no tienen sentido, se mantienen sin ser cuestionadas. Por ejemplo, el falso mito científico de que las mujeres que se ahogan flotan boca abajo para ocultar sus partes íntimas existe desde hace cientos de años. En su libro, Why Can Smart People Be Foolish?, el famoso científico Robert Sternberg habla de este tema. Dice que ser tonto no es solo algo que hacen los tontos. Las personas inteligentes pueden tomar malas decisiones
sobre todo cuando creen que no pueden equivocarse. En Occidente, las escuelas ponen tanto énfasis en desarrollar la inteligencia lógica y académica que se olvidan de enseñar otras partes importantes del pensamiento racional, como el sentido común. Sternberg cuenta que una vez recibió un correo electrónico de alguien que quería ser la persona más inteligente del mundo, aprendiéndose la Enciclopedia Británica. Esta es una visión muy estrecha de lo que significa ser verdaderamente inteligente, dice Sternberg. La mayoría de las veces, las estupideces que comete la gente no van en contra de su inteligencia formal. Por el contrario, van en contra de su verdadera sabiduría, que es la capacidad de utilizar lo que se sabe sabiamente y por el bien de todos. La verdadera inteligencia no consiste solo en recopilar datos, sino también en ser capaz de utilizarlos para mejorar el bienestar de todos. La estupidez, en cambio, te impide hacerlo, porque sus valores están sesgados. Las personas suelen ser más estúpidas cuando actúan según sus sentimientos rápidamente y sin pensar. La mejor muestra de ello es el empresario que perjudica a su propia empresa sin pensar cuando pierde un gran negocio. No le importa cómo afectarán sus acciones a su negocio, a sus trabajadores o a su reputación. Solo le importa vengarse. Muchas cosas malas ocurren en los negocios, en las relaciones personales y en la política porque la gente actúa de forma egoísta y no piensa en el largo plazo. La guerra de Troya es otro ejemplo sorprendente de la historia. Se prolongó durante años por el orgullo y el capricho de una persona, y murieron miles de personas. La historia está llena de ejemplos de personas que toman decisiones precipitadas para su propio beneficio personal, instantáneo, a expensas del bienestar de todos los demás. El verdadero conocimiento, no solo la inteligencia, no consiste solo en velar por los propios intereses. Tiene en cuenta los efectos tanto a corto como a largo plazo para encontrar un equilibrio entre los deseos de la gente y el bien de todos. Aunque alguien tenga una mente muy inteligente y pueda hacer cosas asombrosas, esa mente puede no ser sabia si no se preocupa por los demás o por cómo afectarán sus acciones a la sociedad. Sternberg analiza los defectos mentales que facilitan que incluso las personas más inteligentes cometan errores. La primera distorsión es el positivismo excesivo, que ocurre cuando alguien está tan seguro de sus propias capacidades y poder que no piensa en las cosas malas que podrían ocurrir si hace algo. El egocentrismo es cuando alguien solo se preocupa de sus propias necesidades y deseos y no piensa en cómo sus decisiones pueden afectar a otras personas. El poder puede hacer que la gente haga cosas malas, e incluso la gente buena puede equivocarse anteponiendo sus propios deseos a los de los demás. Lo peor de este comportamiento irracional es cuando las cosas cambian y las personas que antes eran amigas se vuelven en tu contra. Sternberg dice que este círculo de estupidez puede romperse con la sabiduría, que es una mezcla equilibrada de inteligencia y creatividad que siempre piensa en los efectos a corto y largo plazo. La Gran Recesión de 2008 es un gran ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la gente no piensa bien las cosas. Tras tomar decisiones basadas en ganancias a corto plazo, los bancos y las empresas de crédito no pensaron en los riesgos que surgirían a largo plazo. Mucha gente se vio perjudicada por la crisis, aunque no fuera directamente culpable de los errores cometidos por los gobernantes. En su libro, Why People Believe Strange Things, ¿por qué la gente cree cosas extrañas?, Shermer también habla de cómo cualquiera, incluso la gente famosa, puede quedarse atrapado en formas ilógicas de pensar. El químico Linus Pauling, que ganó el Premio Nobel, respaldó la idea de que la vitamina C podía curar enfermedades graves como el cáncer,
a pesar de que no existían pruebas científicas sólidas de ello. Este caso nos recuerda que personas con las mejores intenciones pueden cometer terribles errores por culpa de sus propios puntos de vista. Shermer afirma que, según la época y el lugar, algo que es normal en una situación puede parecer una tontería en otra. Dice que una creencia descabellada es algo con lo que los expertos no están de acuerdo, que no tiene sentido o que no tiene ninguna prueba. Mucha gente cree que la vitamina C puede curar enfermedades, pero esto no está respaldado por la ciencia. Las creencias se forman no solo por la razón, sino también por cosas como la familia, los amigos, los medios de comunicación y nuestras propias experiencias. No solemos pensar las cosas con lógica, sino que tendemos a centrarnos en lo que apoya lo que ya creemos y a ignorar lo que va en contra. Esto se llama sesgo de confirmación. Aunque la inteligencia no protege contra las falsas creencias, las personas más inteligentes suelen ser menos propensas a creer en supersticiones. Libraghi clasifica los comportamientos extraños en dos grupos: la persona ansiosa, hiperactiva, que empieza proyectos pero nunca los termina, y la persona optimista ingenua, que cree que todo va bien aunque no tenga pruebas que lo demuestren. En el otro extremo del espectro están el escéptico sin remedio y el culpabilizador crónico, que ven el fracaso en todo y piensan que sus errores son los culpables de todo. El sentido del humor de Mark Twain muestra cómo enfrentarse a las tonterías. Una persona le envió una carta que decía "idiota". De forma graciosa, le contestó que había recibido muchas cartas que no estaban firmadas, pero nunca una firma sin una carta. Esto demuestra que a veces está bien utilizar la diversión para hacer frente a la ignorancia. Es peligroso ser ignorante y estar seguro de uno mismo al mismo tiempo. Cuando estos rasgos se juntan, nos arriesgamos demasiado sin tener las habilidades adecuadas, lo que puede llevarnos a terribles fracasos. En su libro Psicología de las Masas, Gustave Le Bon habla de cómo la estupidez empeora cuando la gente está junta. Cuando las personas se juntan, pierden su propio sentido del bien y del mal y actúan sin pensar, lo que facilita su manipulación. Ser estúpido ya no es solo un rasgo individual. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente, dijo Martin Luther King Jr. ¿Cómo has encontrado el vídeo? Suscríbete al canal para recibir más vídeos que invitan a la reflexión. No olvides dejar un comentario con tus sentimientos e ideas. Sigamos hablando de cómo podemos crecer todos juntos. Como siempre, hasta el próximo vídeo.